Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, su dosis diaria de noticias del mundo del espectáculo y el chismorreo. Estamos súper emocionados de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom turco. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que nos robó el corazón con su química en pantalla y fuera de ella. ¿Recuerdan el furor que causaron con Sen Kalkam? Esa serie nos dejó enganchados, suspirando por cada mirada, cada roce, cada momento compartido entre Eda y Serkan. Y claro, la magia trascendió la pantalla, convirtiendo a Hande y Kerem en una de las parejas más queridas y comentadas del panorama internacional. Pero como en toda buena historia, hubo giros inesperados, altibajos y, finalmente, una separación que dejó a muchos con el corazón roto. Pero, ojo, que hoy no vamos a hablar de la ruptura, sino de algo mucho más, digamos, explosivo. Una bomba que estalló el 3 de marzo y que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Prepárense porque lo que vamos a contarles es un notición con todas las letras. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el chisme jugoso, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre les traemos lo último del mundo del espectáculo, con análisis, opiniones y por supuesto, mucho cariño. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos contenido exclusivo y nos encanta interactuar con ustedes. Ahora sí vamos a la bomba del 3 de marzo. Bien, respiren hondo porque esto es fuerte. El 3 de marzo, como les comentaba, explotó una noticia que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero antes de darles el plato fuerte, tenemos que darles un poquito de contexto para que entiendan la magnitud de la situación. Después de su separación, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Hande ha estado protagonizando nuevos proyectos, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, y Kerem, por su parte, ha estado explorando nuevos horizontes, viajando, trabajando en proyectos internacionales y mostrando su faceta más aventurera. Ambos, como es natural, han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Hande, como todos sabemos, mantuvo una relación con Hakan Sabancı, una relación que parecía ir viento en popa y que incluso generó rumores de boda. Kerem, por su parte, también ha sido visto en compañía de varias mujeres, aunque sin confirmar ninguna relación formal. Y es aquí donde entra en juego la bomba del 3 de marzo. ¿De qué se trata? Pues bien, ese día comenzaron a circular rumores, cada vez más fuertes, sobre un posible acercamiento. Sí, así como lo oyen. Fuentes cercanas a ambos actores aseguran que han estado teniendo conversaciones, que se han reencontrado en secreto y que la chispa que los unió en el pasado podría estar reavivándose. Paren las rotativas. Esto es un escándalo. Ahora, antes de que salgan corriendo a escribir comentarios diciendo que estamos inventando todo, déjenme aclarar que esta información no es oficial. No hay comunicados de prensa ni confirmaciones por parte de Hande o Kerem. Pero como saben, en el mundo del espectáculo, donde hay humo, hay fuego. Y la cantidad de humo que ha estado saliendo en los últimos días es, cuanto menos, sospechosa. ¿Qué pruebas tenemos? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Para empezar, varios medios turcos han publicado fotos de Hande y Kerem en los mismos lugares, en las mismas fechas, aunque sin aparecer juntos en la misma imagen. Por ejemplo, ambos fueron vistos en un exclusivo restaurante de Estambul con pocos días de diferencia. ¿Casualidad o causalidad? Ustedes deciden. Además, fans con vista de águila han notado que Hande y Kerem han vuelto a seguirse en redes sociales. Un detalle que podría parecer insignificante, pero que en el mundo de las celebridades suele ser una señal inequívoca de que algo está pasando. El unfollow y el refollow son el pan de cada día en el lenguaje celebrity. Y este refollow, mis queridos, ha hecho sonar todas las alarmas. Recordemos que tras su ruptura, el unfollow fue casi instantáneo, una declaración pública de que el romance había terminado. Ahora, este gesto de volver a seguirse es como una tímida flor que brota entre el asfalto, un indicio de que algo podría estar floreciendo de nuevo. Pero lo más jugoso de todo son los testimonios de personas cercanas a los actores. Un amigo en común de Hande y Kerem declaró a una revista turca que ambos han estado hablando mucho últimamente, que se extrañan y que no descartan la posibilidad de una reconciliación. El tiempo cura las heridas, dijo esta fuente anónima, y creo que Hande y Kerem han madurado mucho desde su ruptura. Se dan cuenta de lo mucho que se quieren y de lo especial que fue su relación.
¿Será que la nostalgia los ha golpeado? ¿Será que la fama y el éxito, aunque brillantes, a veces se sienten vacíos sin esa persona especial al lado? El tiempo dirá. Por supuesto, hay que tomar estas declaraciones con pinzas. Al fin y al cabo son solo rumores. Pero la insistencia de los medios turcos en este tema, sumado a las supuestas pruebas que han surgido, nos hacen pensar que algo, por pequeño que sea, está sucediendo entre Hande y Kerem. No olvidemos que los medios turcos, especialmente los especializados en corazón y celebrities, tienen una red de informantes muy bien tejida. Saben cómo conseguir la información, y cuando insisten tanto en un tema, es porque algo hay detrás. No es oro todo lo que reluce, pero tampoco se puede ignorar el brillo. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo esta situación. ¿Por qué Hande y Kerem podrían estar pensando en darse una segunda oportunidad? ¿Qué factores podrían estar influyendo en esta decisión? En primer lugar, hay que recordar que su relación fue muy intensa. No solo eran compañeros de trabajo, sino que también estaban profundamente enamorados. Compartieron momentos increíbles, viajaron juntos, se apoyaron mutuamente y se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo. Ese tipo de conexión es difícil de olvidar. Piensen en las miradas cómplices durante las entrevistas, en las risas compartidas en el set de grabación, en las fotos que inundaban las redes sociales llenas de amor y felicidad. Todo eso no se borra de la noche a la mañana. Las relaciones que nacen en el trabajo, especialmente en un ambiente tan intenso como el de una serie de televisión, suelen crear lazos muy fuertes. La convivencia diaria, las largas jornadas, la presión del éxito, todo eso une mucho. Además, ambos son jóvenes y exitosos, pero también han experimentado la presión de la fama y la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Su ruptura, como muchas rupturas de celebridades, fue muy mediática y dolorosa. Pero con el tiempo, es posible que hayan aprendido de sus errores y que estén dispuestos a intentarlo de nuevo. La fama es un arma de doble filo. Te da reconocimiento, dinero, oportunidades, pero también te quita privacidad, te expone a la crítica constante y te dificulta mantener relaciones personales normales. Es muy probable que tanto Hande como Kerem hayan aprendido la lección y ahora sean más conscientes de cómo proteger su relación de la vorágine mediática. Otro factor importante a tener en cuenta es el impacto que tuvo su relación en sus carreras. Senkalkap fue un éxito mundial y gran parte de ese éxito se debió a la química innegable entre Hande y Kerem. Una reconciliación no solo sería buena para su vida personal, sino que también podría beneficiar sus carreras profesionales. Imaginen el revuelo que causaría una nueva serie protagonizada por Hande y Kerem. Sería un bombazo. Los productores lo saben, los directores lo saben, y los propios actores lo saben. Una reconciliación podría ser un golpe maestro para sus carreras, un revulsivo que los catapultaría aún más alto. No olvidemos que el mundo del espectáculo es un negocio, y la química entre dos actores, especialmente si son pareja en la vida real, o lo fueron, es un valor añadido incalculable. Por supuesto, también hay obstáculos que podrían impedir una reconciliación. Para empezar, ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande ha estado en una relación con Hakan Sabank, y aunque se rumorea que ya no están juntos, es posible que aún haya sentimientos involucrados. Kerem, por su parte, también ha estado saliendo con otras mujeres. Volver a empezar no siempre es fácil. El fantasma de las relaciones pasadas siempre está presente y los celos, las inseguridades y los reproches pueden ser un obstáculo difícil de superar. Además, ambos han cambiado desde su ruptura. Han madurado, han aprendido nuevas cosas, han vivido nuevas experiencias. ¿Serán capaces de adaptarse a la nueva versión del otro? ¿Serán capaces de reconstruir una relación sobre cimientos diferentes? Además, la presión mediática podría ser aún mayor esta vez. Si Hande y Kerem deciden darse una segunda oportunidad, estarán bajo el microscopio de los medios y de los fans. Cada movimiento que hagan será analizado y comentado. ¿Estarán preparados para eso? La lupa mediática puede ser asfixiante. Cada cita, cada gesto, cada palabra será interpretada y analizada al milímetro. Tendrán que ser muy fuertes y tener mucha confianza el uno en el otro para superar esa presión. Y aquí es donde entran en juego nuestras queridas redes sociales. Como saben, las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los fans estar más cerca de sus ídolos y seguir sus vidas de cerca.
Por otro lado, también pueden ser un caldo de cultivo para rumores, especulaciones y críticas. En los últimos días, las redes sociales han estado inundadas de mensajes de apoyo a Hande y Kerem. Los fans de Senkalkam están eufóricos ante la posibilidad de una reconciliación y han inundado las redes con hashtags como @Hande Kerem, @Edser y @Kerem Hande. Muchos incluso han creado montajes de fotos y vídeos de la pareja, recordando los momentos más icónicos de su relación. La nostalgia es un arma poderosa, y los fans de @Edser están haciendo todo lo posible para reavivar la llama del amor entre Hande y Kerem. Los montajes de fotos y vídeos son una muestra de cariño y apoyo, pero también una forma de presión para que la pareja se dé una segunda oportunidad. Pero también hay críticas. Algunos fans acusan a Hande y Kerem de estar jugando con sus sentimientos y de utilizar su relación para obtener publicidad. Otros creen que es demasiado pronto para una reconciliación y que ambos deberían concentrarse en sus carreras. Siempre habrá detractores. Algunos fans nunca superaron la ruptura y siguen sintiendo rencor hacia uno o ambos actores. Otros simplemente creen que no es una buena idea volver a juntarse y que ambos deberían seguir caminos separados. Las opiniones son muy diversas y reflejan la complejidad de la situación. En definitiva, la situación es muy compleja y llena de matices. No sabemos qué va a pasar entre Hande y Kerem. Tal vez solo sean amigos, tal vez estén dándose una segunda oportunidad, o tal vez todo esto sea un simple rumor. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Pero ¿cuánto de solo amigos puede haber cuando la química es innegable? La línea entre la amistad y el amor es muy delgada, y más aún cuando hay un historial romántico de por medio. Es muy probable que ambos estén sintiendo una mezcla de emociones confusas y que necesiten tiempo para aclarar sus sentimientos. Pero lo que sí sabemos es que Hande y Kerem siguen siendo dos de las figuras más importantes del panorama turco y que su relación, pasada o presente, sigue generando un gran interés en el público. Su química es innegable, su talento es inmenso y su historia es fascinante. Son dos estrellas que brillan con luz propia, pero que juntas irradian una energía especial. El público lo sabe y por eso sigue pendiente de cada uno de sus movimientos. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leer sus opiniones. Queremos saberlo todo. ¿Son team reconciliación o team mejor solos que mal acompañados? ¿Creen que el amor puede superar todos los obstáculos o que es mejor no remover el pasado? Queremos leer sus argumentos. Pero antes de despedirnos, vamos a recapitular un poco lo que hemos hablado hoy. El 3 de marzo explotó una bomba en el mundo del espectáculo turco, rumores de un posible acercamiento entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Aunque no hay confirmación oficial, varias fuentes aseguran que ambos han estado hablando y que la chispa que los unió en el pasado podría estar reavivándose. Hemos analizado los posibles motivos que podrían llevar a una reconciliación, así como los obstáculos que podrían impedirlo. Y también hemos hablado del impacto que esta noticia ha tenido en las redes sociales. Hemos desgranado cada detalle, hemos analizado cada rumor, hemos sopesado cada posibilidad. Ahora solo falta que Hande y Kerem tomen la decisión final. En resumen, una noticia bomba que ha sacudido los cimientos del fandom turco y que nos ha dejado con la miel en los labios. Ahora solo queda esperar y ver qué pasa. La expectación es máxima, y el mundo entero está pendiente de los próximos movimientos de Hande y Kerem. ¿Será este el principio de una nueva historia de amor? ¿O simplemente un espejismo en el desierto del espectáculo? Y ahora sí, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con esta noticia bomba. Gracias por estar ahí, por vernos y por apoyarnos. Su cariño es lo que nos impulsa a seguir adelante. Sin ustedes, este canal no sería posible. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Antes de irnos, quiero pedirles un último favor. Si les gustó el vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo porque me encanta saber qué piensan. ¿Qué opinan de Hande y Kerem? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Quiero saberlo todo.
No sean tímidos y compartan sus opiniones con nosotros. Y recuerden, aquí siempre les traeremos lo último del mundo del espectáculo, con análisis, opiniones y por supuesto, mucho cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Besos. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, los esperamos por allá. Adiós. No se pierdan nuestras actualizaciones en Instagram, Twitter y Facebook. Los mantendremos al día de todas las novedades del mundo del espectáculo. Hasta pronto.